La Contra, Canarias a las 6. Y hoy nos acompaña en este espacio Manuel Nogales, investigador delegado del CSIC en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Placer. Claro que sí, para hablar de muchos temas, de la actualidad también, de su profesión, en una jornada en la que hemos conocido que a final de mes, antes de acabar el mes de junio, se va a debatir en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posibilidad de acabar con la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y en las farmacias. No sé cómo ves esta medida, la verdad que ya por la calle poco o nada vemos a gente con mascarilla y sigue siendo obligatoria, pues eso, en farmacias, centros de salud, hospitales, consultas y demás. No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que tenemos unos expertos que son los que un poco van guiando y nos han guiado bien hasta la actualidad. Desgraciadamente tuvimos muchas muertes, muchos decesos al principio, pero esto ya pues ha ido normalizando. La verdad es que parece una película lo que hemos vivido, una película de miedo. Y bueno, yo lo veo bien, habrá que hacer caso, que para eso están los especialistas y adelante. Hay que ver, porque daba la sensación de que íbamos a tener que acabar con la mascarilla puesta toda la vida. Se decía, la mascarilla ha llegado para quedarse. Pues llegó para quedarse un tiempito, pero ya poco o nada, ¿eh? Sí, yo de todas maneras siempre llevo, porque creo que es una medida higiénica importante y para ciertas ocasiones pues puede ser conveniente tenerla, pero habrá que hacer caso a lo que nos vayan diciendo los responsables, que son los que saben de esto. Sí, yo ya, pues al final, cuando uno tiene que entrar a una farmacia, si va por la calle, ay Dios, no tengo la mascarilla. Eso me ha pasado, no sé, bueno, tú sí la llevas siempre, yo es que al final se me acaba olvidando, siempre digo, tengo que llevar siempre una mascarilla, pero se me acaba olvidando, ¿eh? Sí, yo, vamos, por mi manera de vida llevo siempre mi mochila y ahí va siempre, ¿no? Sí, pues mira, pues eso siempre viene bien. Esa es una de las noticias de la jornada. La otra, la verdad que es muy llamativa, que la hemos conocido, una cadena de cafeterías abre en Nueva York, su primera cafetería atendida en exclusiva por máquinas. Yo no sé a dónde vamos a ir a parar, Manuel, porque habíamos visto un robot que despacha en una cafetería, pero esta cafetería es única y plenamente atendida por robots. Cuando leí esta noticia, lo primero que pensé es toda la trayectoria histórica que han tenido los bares en la cultura nuestra, sí. Y la verdad que para este país me cuesta muchísimo imaginarme una cosa de esa. Yo desde luego no iría, creo que la humanidad y sobre todo todas las relaciones sociales que mantenemos en los bares y restaurantes, yo creo que eso ha sido parte de nuestra cultura. Y no sé, desde el punto de vista económico hay gente que piensa que eso trae todavía más economía y hay otra gente que piensa que no. Entonces pues esperaremos un poco, pero desde luego no va a ser un sitio muy visitado por mí, por lo menos. Claro, además aquí tenemos la costumbre de hablar con el camarero, de establecer, entablar cualquier tipo de relación en muchos casos y la verdad la frialdad que da eso de un robot, pues eso sí que nos resultaría pues bastante chocante, ¿no? Por lo menos con nuestra cultura. A lo mejor un noruego en Noruega es diferente, ¿no? Sí, nosotros, vamos, somos una cultura que nos romanizamos en su momento bastante, ¿no? Y las relaciones humanas son importantes, sí, para nuestra cultura. Los países nórdicos quizás pues tienen otro acervo cultural diferente que cuando vienen los turistas por aquí o cuando tenemos la ocasión de viajar al extranjero. Notas que efectivamente hay ciertas diferencias, pero yo creo que vamos, nuestra condición de latinos, yo por lo menos por mi manera de pensar, desde luego no la cambio por nada. Pero yo no sé si a las nuevas generaciones, los más jóvenes, sí que puede acabar gustándoles y prefiriendo eso, ¿no? Esas modernidades, porque ellos están como en otra onda, ¿no? Los 2.0, 3.0. Sí, desde luego nosotros somos más bien de los que nos educamos en modo analógico y ahora viene el modo digital, lo sé por mi hija que tiene 15 años. Y bueno, es otra cultura y otra dinámica de vida completamente diferente. Ya está, otro vocabulario en muchos casos, porque el otro día lo hablábamos con Humberto Hernández, el director de la Real Academia Canaria de la Lengua, y les comentaba eso, que es que pues uno se da cuenta de que hablan de una manera que muchas palabras que uno no entiende, que tiene que preguntar, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo creo, Víctor Hugo, que estamos teniendo muchos cambios importantes en muy poco tiempo. Y claro, la gente que ya vamos cumpliendo edad se nos hace difícil seguir este ritmo, pero bueno, yo me imagino que es otra generación, ¿no?
no hay por qué tener duda en ellos porque están muy bien preparados desde muchos puntos de vista, pero no cabe duda que la educación desde casa yo creo que siempre es importante, ¿no? Y al hilo de lo de la cafetería esta con robots, se me viene a mí a la mente lo que es la inteligencia artificial y lo que puede y lo que está significando ya, y es solo pues la punta del iceberg de lo que se nos viene por delante. Pues sí, la verdad que la inteligencia artificial ya la estamos incorporando en los proyectos de investigación nuestros. Bien llevada es una auténtica maravilla. Pasa un poco como las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, ¿no? Tengo WhatsApp, que lo uso para trabajar y punto, pero tiene sus partes buenas, que utilizado bien pues es fenomenal porque nos ayuda a avanzar muchísimo, pero mal usado tiene unas complicaciones muy serias, ¿no? Todas las noticias falsas que pueden salir, todo lo que puede generar toda esta nueva era, va a ser difícil, yo creo que en algún momento saber si eso es cierto o ha sido copiado o ha sido producido por una máquina o no. Y yo creo que el talento humano es de las grandes cosas que tenemos que hay que cuidar, desde luego. La verdad que eso es verdad, que es complicado y va a hacerse cada vez más difícil a medida que se vaya perfeccionando el saber y poder discernir. Y a la hora, por ejemplo, de presentar una tesis doctoral, el saber si la has hecho tú o no la has hecho tú, ha sido la inteligencia artificial u otro tipo de trabajo. Sí, efectivamente, Víctor Hugo, la inteligencia artificial intenta aportar una serie de mecanismos de control para saber si hay plagios, etcétera. Pero así todo, a mí me da un poco de miedo todo esto. Entre otras cosas porque yo creo que vamos a generar o se puede generar una generación de personas que no tengan que tirar del intelecto. Y eso yo creo que es un auténtico problema. La reproducción sexual, que yo creo que fue la base de la evolución, definitivamente, eso de que dos papis se mezclen y salga un chico o una chica que es diferente a ellos dos, ya siendo diferentes, yo creo que es de las grandes cosas que nos ha ocurrido, y eso se traduce en el talento diferente que tenemos cada uno de los individuos, ¿de acuerdo? Entonces eso a mí me preocupa, la verdad. Y tanto, y mirándolo para bien, como ustedes dicen que lo están aplicando ya en tu ámbito de trabajo, ¿hasta dónde nos puede llevar o hasta dónde les puede llevar a ustedes? Bueno, a nosotros lo que nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a hacer muy certero en ciertas cosas que vemos en el campo que muchas veces nos cuestan muchas horas. Entonces dejar una cámara y dejar un equipo de inteligencia artificial conectado nos puede ayudar muchísimo a la hora del análisis, que ahí empleamos días y días haciéndolo manualmente y analógicamente, esa es la verdad. Sí, ¿y cómo sería? ¿Automáticamente detecta lo que ustedes le pidan que detecta sin necesidad de visualizar a lo mejor tantas horas de grabaciones? Efectivamente, ellos tienen una serie de imágenes que tienen grabadas y van buscando imágenes muy parecidas o prácticamente, porque iguales no son, pero sí muy similares. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es que te selecciona automáticamente y en un periodo de tiempo muy corto. O sea que eso nos va a ayudar muchísimo, y también desde el punto de vista de la búsqueda de información, que nos volvíamos locos hace unos años. Ahora con todas las herramientas que tenemos los buscadores nos ahorran muchísimo tiempo, pero es que claro, la inteligencia artificial va a ser mucho más rápido todavía. Qué bueno. Oye, hace no mucho te vi en un reportaje en televisión a escala nacional hablando de una cuestión, los gatos asilvestrados y lo que significan aquí en Canarias para la flora y la fauna de las islas. Sí, este es un Un tema muy problema. polémico. Sí, tremendamente polémico porque hay ya colectivos sociales donde la biodiversidad prácticamente se acaba en los perros y en los gatos, y la biodiversidad es muchísimo más. La biodiversidad es absolutamente todo, Víctor Hugo. Desde que nos levantamos de la cama y nos tomamos una pastilla o tal, ahí estamos ya empleando biodiversidad. Entonces, el mantener los ecosistemas bien conservados y las especies bien conservadas e independientes de unos territorios de otros es fundamental. Ahora mismo el problema que hemos tenido es que con la globalización prácticamente nos movemos muchísimo, y no solo nosotros, sino muchas plantas y animales que van con nosotros. Entonces las invasiones biológicas han multiplicado la probabilidad de tener una invasión biológica, y entre ellos ahora mismo pues han surgido pues una generación de personas muy ligados a las ciudades que intentan aplicar, intentan, como si dijéramos, personalizar o humanizar los animales, cuando desde luego yo creo que es un auténtico error, y hay que tener un concepto global a la hora de conservar. O sea, al igual que nosotros tenemos médicos para curar nuestras enfermedades, también tenemos biólogos, ingenieros de montes, gente de ciencias ambientales que se dedican a la biodiversidad y que son especialistas en ello. Entonces yo creo que
un país que gasta tanto dinero en formar profesionales y a la hora de hacer las leyes como esta de bienestar animal no cuenta con ellos, algo mal estamos haciendo sin lugar a dudas. Claro, y en el caso de los gatos asilvestrados, ¿habría que eliminarlos directamente? Bueno, los gatos asilvestrados, Sería una salvajada. los gatos asilvestrados desde luego en el medio natural y en zonas sensibles hay que retirarlos, eso está clarísimo. Y luego pues ya... Pero no se les puede coger. Sí se les puede coger en trampas. Lo que pasa es que lleva su tiempo, es laborioso, pero por supuesto que se pueden coger y es lo que deberíamos de hacer donde quedan los últimos reductos de los lagartos gigantes, que están amenazados en gran parte por la depredación de los gatos asilvestrados. Que hay que diferenciar bien como dos estirpes de gatos. Por un lado los que son domésticos, bien estén en la calle o bien, pero esos siempre son alimentados por el ser humano, y los que son silvestres, que eso no ven nunca al ser humano y nacen en libertad. Y ahí es donde está la auténtica raíz del problema. O sea, no podemos considerarlos todos como animales domésticos, porque eso es un auténtico error. Y esa es la línea roja que transgredió esta ley de bienestar animal y es por lo que entra en conflicto con un montón de normativas europeas e internacionales que España está obligado a cumplir porque las ha firmado. Claro, ¿y cuáles son las principales especies canarias en riesgo precisamente por su presencia? Bien, hay dos grandes grupos. Por un lado lo que son los lagartos grandes o llamados lagartos gigantes, ¿vale? Que tenemos uno en La Gomera, recién descubierto, tenemos otro en Tenerife, tenemos otro en El Hierro también y otro en Gran Canaria. El de Gran Canaria no le va bien, era el mejor que iba, pero ahora mismo con la culebra real de California va bastante mal. Y el resto de poblaciones de lagartos gigantes que he comentado, pues están todas amenazadas y todos acantonados donde únicamente han podido escapar de la depredación de estos felinos, ¿no? Qué rápido se nos ha pasado este tiempo de charla con Manuel Nogales, investigador y delegado del CSIC en Canarias. Acabamos con música, con el himno de Canarias de Cristina Ramos y Benito Cabrera, uno de tus temas, ¿no? Sí, me encanta esta versión, sí. Sí. ¿Qué te evoca? ¿Qué te...? Bueno, me evoca la protección por el territorio que desgraciadamente hoy en día está tan dejado a la mano de Dios. Necesitamos que el estamento político se lo tome en serio y eso lo sufrimos muchas veces los patronatos incluso de los parques nacionales, donde perdemos las votaciones y donde hay un conocimiento científico que nos asiste, que lo presentamos siempre, pero que desgraciadamente pasan el rodillo de la mayoría de los cabildos y del gobierno autónomo también, con muchos intereses por medio, y eso desde luego ni para nosotros ni para las futuras generaciones es positivo. Manuel Nogales, gracias, buenas tardes. Un placer para todos.